¿Creen que el actual Premio Cervantes 2017 ayuda a catapultar la literatura centroamericana, a pesar de que esta cuenta en su historial con grandes escritores como Miguel Ángel Asturias o Rubén Darío? A pesar de que cuenta, no, además, o sea, por supuesto que un escritor centroamericano que se gane un premio tan importante nos pone a todos en el mapa, y para todos los países ha sido una gran alegría, y yo creo que eso no desmerita que hayamos tenido grandes escritores, sino que seguimos teniendo grandes escritores, como el actual premio. Yo creo que eso tiene mucho sentido porque además, no solo ayuda a catapultar, sino que más bien legitima una literatura que por muchos años ha estado quizás en las márgenes, porque si uno piensa en literatura centroamericana, bueno, de Darío, pasando por Miguel Ángel de Asturias, Salarrué, Tito Monterroso, Augusto Monterroso, que era incluso uno de los escritores favoritos de Roberto Bolaño, que tanto boom ha causado Bolaño. Entonces más bien lo que viene a hacer es legitimar, a reconfirmar que sí existe una tradición de literatura centroamericana y que esa literatura está dentro del canon de la literatura latinoamericana, es decir, centroamericana no solamente porque sea de Centroamérica, sino más bien una literatura en español, que aporta, legitima, confirma o reconfirma. Y sin embargo creo que la legitimación de la que habla Mario no es suficiente si no hay visibilización, ¿verdad? Y eso sí es posible que suceda de ahora en adelante con el premio Cervantes a Sergio Ramírez, porque la obra de los otros autores centroamericanos pues, como que estará un poco más ahí, ¿no? A un ladito de la de Sergio Ramírez, pero más visible que como era antes, ¿no? Además, Sergio Ramírez es un hombre que está contribuyendo enormemente al desarrollo de la narrativa de la literatura centroamericana, la labor cultural que él hace con el Festival Centroamérica Cuenta en Managua cada año es importantísima. Convoca a grandes escritores y convoca la atención del mundo editorial de habla hispana, ¿no? Entonces es muy importante. Creo que por eso es que los centroamericanos sentimos que este premio no es solo para Nicaragua, es para Centroamérica entera. Así es. Claro, y además que también tiene que ver con que este encuentro del que habla Giovanni, Centroamérica Cuenta, pues es un punto de reunión, pero aparentemente podría sonar como un encuentro de escritores centroamericanos, pero es más bien un encuentro cuyo nombre es Centroamérica, lleva el nombre de Centroamérica Cuenta, que es me parece un gran hallazgo literario, que es una enorme, maravillosa polisemia, ¿no? Porque cuenta en el sentido de contar, y también cuenta en el sentido de que es una región que tiene valor. Entonces, como decía Giovanni, pues uno se puede encontrar ahí escritores de México, que es grande, ha sido, me parece, en los encuentros que yo he estado, que ha sido enorme la lista de escritores mexicanos que han estado ahí, España, toda Sudamérica. Entonces más bien se genera un diálogo y es una especie de no solo decir, hey, aquí hay una literatura que tiene una tradición, una riquísima tradición, sino también es que esta es una literatura que se pone a dialogar a la misma calidad de la literatura que se escribe o que se hace en Sudamérica o España o en México. Además, cuando yo pienso en Centroamérica, bueno, pienso en Centroamérica como región, no pienso que sí, que es un conglomerado, somos una federación fallida, sin embargo, pues somos tan distintos, o sea, pero tenemos muchísimas cosas en común, así como tenemos muchas cosas en común con los demás países. Cuando uno piensa en literatura, en mi caso, yo no pienso seriamente en un caso de literatura centroamericana o nicaragüense, pienso más bien en una literatura escrita en español, así como literatura en inglés. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puedo empezar? Sí, empieza. Bueno, creo que no es un solo problema, no son muchos problemas, y el principal probablemente es el de la publicación. En nuestros países son escasas las editoriales que existen, y en la mayoría de los casos lo que sucede es que los autores nos autoeditamos, ¿sí? Además de ser autores, nos convertimos en diseñadores, nos convertimos en editores, nos convertimos en el jefe de la imprenta. El hombre orquesta. Sí, nos convertimos en la persona que se pone los libros o las cajas de libros a su espalda, los lleva a las librerías, promociona sus libros y por último intenta venderlos.
cuando en realidad termina regalándolos, ¿no? Entonces son muchos los problemas. Y el otro gran problema también es, una vez que publicamos los libros con gran esfuerzo de nuestro bolsillo, nos toca distribuirlos. Ya distribuirlo en nuestros países es complicado, ¿sí? Las librerías optan por colocar los libros de autores extranjeros, pero cuando ven a un hondureño, por ejemplo en Honduras, ven a un hondureño y dice, ahorita no, a un amigo le ocurrió, le dijeron, ahora no tenemos espacio en nuestros estantes, pero ahí se lo vamos a tener, dentro de unas 3 semanas quizás lo coloquemos, le dice. Es una cosa absurda, ¿no? Y entonces, no digamos, la distribución a nivel centroamericano es muy difícil. Ahora, afortunadamente, hay algunas editoriales como Anamá en Nicaragua, Uruk de Costa Rica, FIG de Guatemala, que están teniendo una mayor distribución, están participando en ferias internacionales. Entonces, los libros como que salen un poco más de nuestros países. Bueno, yo he mencionado apenas 2 problemas, mis compañeros seguramente mencionarán más, ¿no? Yo pienso que es un problema pues, cultural de la región, de nosotros mismos, de la importancia que le damos a la lectura y de la importancia que le damos al trabajo literario, el valor que le damos al trabajo literario como parte de nuestra expresión, de nuestra realidad y de nuestra verdad. Y por otro lado, me pongo a pensar en la dicotomía esa que hay, en la queja de los artistas, porque como yo soy persona de teatro, también veo esa misma dicotomía, que es que por un lado nos quejamos de que todo es un negocio, pero por el otro lado, si el negocio no existe, como en el caso de Centroamérica, nos flateamos como las llantas, nos quedamos sin aire. Entonces, encontrar ese balance entre las dos cosas, bueno, creo que estamos haciéndolo. Por un lado, estamos buscando las maneras, estamos caminando y bueno, si lo tiene que hacer uno mismo, lo hace uno mismo, como en efecto lo hacemos todos nosotros. Y bueno, a lo mejor eso le da un poquito más de sabor y de salsa al asunto, pues de que uno mismo tenga que hacerlo, porque si no, no se hace. Entonces, si realmente uno lo hace es porque lo quiere hacer y uno mismo le ve el valor a su trabajo y a su literatura. Yo creo que tiene que ver con algo que hace algunos años Sergio Ramírez decía, que no hay que tomar a Centroamérica por cárcel. Y yo creo que pensar o seguir pensando que los libros deben de distribuirse en Centroamérica, sí, estoy de acuerdo, deben distribuirse, y es lamentable la situación de distribución. Creo que ese también es un problema que pasa aquí en México, que el libro que se publica en el sur no llega hasta el norte. Creo que sucede, ¿no? O sea, me ha tocado ver ese caso. O del libro que se publica en el centro, pues es imposible que llegue a las provincias o a las otras ciudades. Entonces, hay que pensar, creo yo, en que no hay que tomar a Centroamérica por cárcel, como dice Sergio, y también agregarle a esto que hay que ver cómo es vista Centroamérica desde afuera. Ahora estamos viendo cómo es vista Centroamérica desde afuera, es decir, que la FIL tenga un espacio que se llame Nombrar a Centroamérica, eso ya significa mucho. Claro. Que ahí exista un encuentro literario en Centroamérica que se llame Centroamérica cuenta con esta maravillosa polisemia, también significa mucho, y ahora un el premio reconocimiento Cervantes. de la existencia, ¿no? Exacto. Porque ¿qué sirve a veces que un grupo editorial, por ejemplo, te publique? El libro en realidad regresa a tu país, pero regresa caro. O sea, no importa que te publique, qué sé yo, no voy a mencionar editoriales, pero una editorial famosa X, asentada en México. Entonces el libro te va a llegar a Centroamérica, pero va a llegar caro y tal vez no va a llegar a todos los países. Entonces, de algún modo, las editoriales independientes vienen a subsanar este vacío, porque en realidad, como se mueve el libro, yo soy muy creyente de que el libro se mueve muy bien cuando hay editoriales independientes que se publican en un país y otra editorial independiente lo publica en otro país. Entonces el libro no va circulando con una misma edición, va circulando con muchas ediciones, y eso es muy enriquecedor para la obra del autor y para el lector. Hay otro aspecto también que, ya que mencionabas esto de las editoriales, me da la impresión a mí que de estas grandes editoriales no echan mucho su ojo a Centroamérica, y yo supongo que es porque piensan que no hay un mercado suficientemente amplio, ¿no? Entonces, obviamente todo esto implica un negocio, ¿no? Implica inversiones y todo esto, y se entiende.
pero yo creo que sobre todo en los últimos años, y el encuentro de narradores de Centroamérica Cuenta en Nicaragua ha servido mucho para esto, la literatura centroamericana y los lectores en Centroamérica me da la impresión de que están creciendo. En Honduras se está viendo que hay una cantidad significativa de nuevos lectores, siempre están surgiendo más lectores, creo que las universidades están haciendo algún trabajo, pero también hay una generación espontánea, las redes sociales, la comunicación es mucho más efectiva, y me parece que los lectores están ampliándose, sí, los gustos por los libros son variadísimos, pero los lectores creo que están creciendo, son más visibles ahora. Entonces creo que Centroamérica está convirtiéndose también en un mercado potencial para estas editoriales. Claro, hace unos meses, por ejemplo, un compañero de generación fue publicado por una editorial de acá, tendré que decir su nombre, Tusquet, ¿no? El libro es maravilloso porque es un autor, se llama José Díaz Montoya, es de mi generación, y el libro, bueno, regresa, hablaba de este fenómeno, que el libro regresa a veces al país, un poco más caro, tal vez, pero está siendo publicado, y ese es un libro que yo ahora lo encontré hace un par de días en Ciudad Juárez. Entonces, eso dice muchísimo, porque también ya hay antecedentes. Sergio Ramírez uno, pero también está Rodrigo Rey Rosa, está Horacio Castellano Moya, y antes estaba Augusto Monterroso, Salarrué, Miguel Ángel Asturias. Entonces esto más bien de subsanar ese vacío, viene más bien este premio, todos estos encuentros, o este encuentro que se está haciendo, este espacio que tiene la FIL, viene a reivindicar una literatura que en realidad es importante para la literatura escrita en español. Y eso de la distribución siempre creo que va a ser un gran problema, y no solamente en Centroamérica, creo que hay un problema también en México, como en España. Un libro que sale en España es difícil acceder a ese libro, tener ese libro. Si no es caro, hay que sin prestarlo, piratearlo, lamentablemente a veces, si son académicos, ¿verdad? Pero bueno, no debería yo estar hablando de esas cosas en una feria de libros. Pero bueno, ¿quién no ha empezado leyendo de esa forma? Es porque si no tenés el libro y si quieres leerlo, y también se trata de formar lectores, porque si esta feria tiene 30 años, 31 años, o sea, supongamos que alguien nació hace 30 años, estás hablando de una persona que lleva 30 años formada como lector y que nació como lector en esta feria. Entonces, también de algún modo los espacios, como tal vez Centroamérica Cuentas o las universidades, como ustedes dicen, creo que tienen esa labor de formar lectores. Porque ¿de qué sirve si no hay lectores? O sea, también tiene que ver con un asunto de formación. Y por otro lado, el otro problema que tenemos es el rol del Estado como agente multiplicador de la literatura, ¿no? Que si se hace cargo de eso o no. Que pues en la mayoría de los casos, los que se hacen cargo pues no tienen suficientes recursos tampoco para ayudarnos a los escritores lo suficiente, y hay unos países que simplemente no se hacen cargo de eso, ¿no? Ese es un problema grave que tenemos. Yo quisiera saber qué recomendarías de Voz de Panamá, por ejemplo. Yo recomiendo a Carlos Winter, novelista y cuentista. Recomiendo a Luigi Lescure, también cuentista. Enrique Jaramillo Levi. Recomiendo a... Ahora se me escapan todos los nombres. Pero en fin, tenemos una nueva generación de escritores. La narrativa en Panamá es muy fuerte, e increíblemente la poesía también. Tenemos buenos poetas jóvenes. Y es nada más asunto de tenerle un poquito de fe a nuestra propia producción. Sí. Yo de Centroamérica quisiera agregar eso. Costa Rica está Carlos Fonseca, que es un escritor que ahora también está siendo publicado en España y acaba de sacar un libro que me parece muy bueno, Museo Animal. José Díaz Montoya, como lo había comentado, son autores de mi generación. En Guatemala, Arnoldo Galvez, que también es un autor de mi generación, y creo que bueno, clásicos contemporáneos, o sea, desde Tito Monterroso, Augusto Monterroso, pasando por Miguel Ángel Asturias, aunque a veces Asturias te lo meten en las academias, o sea, como a Darío. Los dos que ya mencioné, Horacio Castellano Moya, Rodrigo Rey Rosa, Jacinta Escudo en El Salvador, es una autora que también ha ganado muchos premios, ha estado en festivales internacionales, aquí mismo ha estado. Creo que ellas. Yo recomendaría por Honduras, pero no sé si esto es recomendar.
autores que no salen igual que yo, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué tanto esto tiene algún efecto después? Pero igualmente recomendaría por Honduras a un autor que ya falleció, Roberto Castillo. Para mí es el mejor narrador que ha habido en Honduras. Hay una novela, su primera novela, una novela breve muy buena, El Corneta, publicada por Alfaguara. Es una novela de todo recomendable, pero su gran novela es La Guerra Mortal de los Sentidos, que tuvo muy poca circulación en Honduras y que no se ha vuelto a editar, y que ahí está, es un tesoro que cualquiera de estas grandes editoriales debería llegar y solo recoger y explotar. Y creo que es un libro que merece leer todo el mundo, ¿sí? Hay otros narradores muy buenos en Honduras de mi generación, Samuel Trigueros, Raúl López Lemus, Mario Gallardo, poetas como Marco Antonio Madrid. Hay una buena generación en Honduras, pero es una generación desconocida, ¿sí? Yo recomendaría también por El Salvador a Miguel Huesomisco, que desafortunadamente no pudo venir al FIL, aunque estaba previsto que viniera. Eduardo Halfon, un gran narrador guatemalteco, ¿verdad? Que es indispensable leer a Halfon para entender qué está sucediendo con la vida centroamericana actualmente. Está también en Costa Rica Warren Ulloa, bueno, igual en Panamá Mauricio Echeverría, Javier Payeras, grandes narradores también, un poquito mayores que nosotros, pero muy buenos narradores. Entonces creo que en Nicaragua he leído a una mujer del nombre Pérez Cuadra, María del Carmen Pérez Cuadra, que me parece un excelente cuentista. Está Ulises Juárez, que falleció desafortunadamente hace poco también. Hay una buena generación de autores, pero que son prácticamente desconocidos fuera de Centroamérica, ¿no? Nosotros más o menos nos conocemos, nos hemos leído un poco en Centroamérica, pero de aquí para afuera difícilmente. Claro. Y aparte de eso, el caso de Ulises, por ejemplo, que fue un autor que hace varios años fue seleccionado como uno de los 25 secretos mejor guardados para cuando la FIL cumplió 25 años, al igual que Carlos Cortés, y ya no recuerdo, hay una hondureña también, María Eugenia Ramos. Entonces, eso te dice mucho, pues, o sea, que la literatura centroamericana, poco a poco, a cuentagotas, pues, es una literatura que aporta a la literatura escrita en español. Maravillosa, desde que llegué no ha sido más que, no he hecho más que nutrirme de la experiencia, de los compañeros con los que he tenido contacto, y ojalá que esto siga hasta el infinito. Yo estoy como abrumado, envuelto en una felicidad de la que no quisiera salir, ¿verdad? En una burbuja así que mañana se pincha y vuelvo a Honduras, que está ahorita sumido en un problema electoral grandísimo, ¿verdad? Porque hay un presidente que está pasando de ser presidente a ser dictador, o pretende serlo. Entonces, yo que estoy fuera de ese contexto ahora me siento hasta extraño, pues. Hay tanta felicidad acá y tanta podredumbre en mi país que no sé cómo sentirme realmente. Y la feria es una cuestión impresionante. A mí me encanta perderme, ni siquiera consulto el plano para identificar dónde está cada editorial, sino que me encanta perderme por ahí, me pierdo horas enteras, luego me cuesta volver a la sala de autor. Creo que a todos nos ha pasado y todos nos sentimos felices perdiéndonos aquí realmente. Sí. Yo creo que la FIL es una especie de pequeña ciudad llena de libros, calles y avenidas con nombres como novelistas, algo así, me parece fantástico. Han sido experiencias diferentes, distintas, y creo que el año pasado, pues, el Salón de la Poesía, me tocó presentar a un poeta, bueno, Luis Chávez, que estaba acá, que también es de Centroamericana, Costa Rica, y ahora pues aquí para presentar un libro y participar en otras actividades. O sea, la FIL tiene una cantidad de cosas que uno no puede a veces resistir la tentación de que hayan muchas cosas buenísimas a la vez, y tiene que partirse en hacerse 3, 4, 5, lo cual causa un poco de enojo, pero también es una satisfacción porque podés estar en cuatro mesas al mismo tiempo. O sea, eso me parece genial. O sea, que hay una programación cultural, literaria de primera, y eso me parece sobre todo muy bueno para la literatura en español. Todo me parece que está muy bien calibrado aquí. Hay una cosa que quisiera mencionar que me dejó ayer maravillado, también fue mi visita al Liceo del Bosque, y sé que todos los autores participantes en la FIL tenemos previsto una visita así. No sé si los compañeros ya, creo que todavía no han ido, le falta todavía vivir esa experiencia, pero es fascinante.
la bienvenida, la recepción que le hacen a los autores en estos colegios, y todos con los que he podido hablar del asunto coincidimos con eso. Es maravilloso, es una de las hermosas experiencias que te da la FIL, porque claro. además ellos se preocupan por darle una buena bienvenida al autor, se nutren, se informan acerca del autor, te leen cosas que ni vos recordabas que habías escrito. Es maravilloso. Entonces, gracias a la FIL por hacernos sentir así también, y gracias a toda la gente que participa en esto. Tengo mucho miedo a esa experiencia, todavía no lo he vivido porque tengo miedo, ya he escuchado tantas historias de que todo el mundo es bienvenido y saben más de ellos que de su propia casa, uno mismo. Yo tengo miedo de que no suceda eso y que llegue y voy a quedar como... Te aseguro que hacen muy bien su trabajo, nadie sale decepcionado. Y voy a decir, pues no era tan... pero sí, claro que sí, he escuchado muchísimas historias. Es lindo ver cómo permea, ¿no? La feria no se queda en el recinto, sino que se va a las capas, exacto, subterráneas, a donde están las fuentes de agua realmente, para empezar a regar los nuevos árboles que vienen, ¿no? Eso es bello.